Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarme en un devocional más en este camino del desierto a la tumba vacía. El día de hoy estamos en nuestra novena estación de la cruz. Nuestra reflexión viene de Lucas 23, del 27 al 31, y es esta ocasión en la que vemos que Jesús va camino al Gólgota y hay un grupo de mujeres que están llorando por Jesús. Y Jesús las ve y en el camino les dice lo siguiente: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, pues vienen días cuando dirán: dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. La gente suplicará a los montes: caigan sobre nosotros, y rogarán a las colinas: entiérrenos. Pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? ¿De qué está hablando Jesús? ¿Por qué les dice no lloren por mí? Jesús sabe lo que viene. Jesús sabe que hoy están llorando por Él, pero llega el día cuando el pueblo de Israel va a ver con sus propios ojos las consecuencias de elegir el camino de la guerra. ¿Sabes? Todo el mundo tenía esta idea. Querían que Jesús fuera su líder en las armas. Querían que Jesús fuera aquel que los llevara a rebelarse en contra de Roma a través del poder, de una lucha, de una guerra. Y Jesús vez tras vez les dejó saber que ese no era el camino. Sin embargo, Judas lo traiciona, esperando que Jesús reaccionara y decir que Jesús entiende: este es el camino, no la paz, no el amor. Necesitamos luchar contra ellos. Pedro tenía ese mismo tipo de arranques, ¿no? Y sabemos que una ocasión corta la oreja de un soldado. Pero Jesús le dice: ese no es el camino. Y es en nuestra incapacidad de renunciar a la violencia que nosotros llevamos a Jesús a la cruz. Y esa misma incapacidad de abrazar el camino de Jesús que después llevó a Jerusalén a cosechar lo que sembraron. Querían guerra. Guerra llegó a sus puertas. Y ellos no esperaban lo que habría de pasar, pero Jesús sabía lo que venía. Y sabes, es en ese tiempo que los romanos descargaron toda su ira en contra de Jerusalén y destruyeron el templo, el ícono de su nación. Y en ese intento los romanos trajeron desolación sobre el pueblo. Pasaron hambre, pasaron sed, miles o millones, no sé, fueron crucificados. Dice la historia, cuenta que básicamente se acabaron los árboles de tanta gente que fue crucificada. Ya, el horror de la guerra fue demasiado, y una generación después de la muerte de Jesús, cuando esos niños crecieron y fueron adultos, ellos fueron testigos de todo esto, de esta crueldad, de esta maldad, del horror de la guerra. Y verdaderamente lloraron ahí y deseaban jamás haber sido partícipes de esto. Jesús intentó persuadirlos, llevarlos por otro camino. Pero a veces glorificamos la guerra de más. A veces celebramos la guerra como si fuera algo bueno. Y me da gusto que aún en nuestros tiempos hemos visto a gente que entendió el mensaje de Jesús y que entendieron que las armas no son las respuestas, que violencia no es la respuesta. Y en palabras de Martin Luther King Jr., la oscuridad no puede expulsar la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar el odio, solamente el amor puede hacerlo.
Y gente como Martin Luther King Jr. lo entendieron. Podemos ver a gente como Gandhi que lo entendió. Podemos ver a gente como Mandela y el obispo Desmond Tutu, quienes juntos a la forma de Jesús, con la forma del amor, lograron vencer el racismo en Sudáfrica. Y no fue venganza, sino reconciliación lo que trajo paz a esta nación. La manera de Jesús es mejor. Dejemos de glorificar la violencia. Dejemos de pensar que nuestra forma es la forma correcta. El reino de Dios se ve completamente diferente. Pero es a través de esta forma que podemos encontrar verdadera vida. Así que el día de hoy, pongamos atención a las palabras de Jesús. Rechacemos el camino de la muerte, rechacemos el camino de la violencia. Guerra jamás será la respuesta. Gracias por acompañarme en un devocional más en este camino de del desierto a la tumba vacía. Espero que nos podamos encontrar aquí una vez más el día de mañana en la 10ª estación de la cruz. Dios te bendiga.